Hoy quiero predicarles un tema que he titulado El porqué. Diga conmigo, el porqué. Pregúntale a la persona que está a tu lado nomás esa palabra. Hazle la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Dile, ¿por qué? Sí, no, hágalo así como que interesante. Diga, ¿por qué? Y luego respóndele, dile, ¿por qué? Y no le digas por qué. El español, la gramática en el español es muy rara, muy diferente, ¿sí? Existe el porqué de dos palabras que es una interrogación, y la respuesta se responde con la misma frase pero una sola palabra. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué? Es ¿por qué? Dos palabras separadas, y la respuesta de esa pregunta es ¿por qué? Es una palabra sola. ¿Por qué te pusiste esos zapatos? Porque me gustan, ¿sí? Y nosotros como iglesia, familia, quiero hablarles de el por qué nosotros existimos. Cuando la gente pregunta ¿por qué hacen esto? ¿Sí? Dos palabras, la interrogación. ¿Por qué van a la iglesia todos los domingos? ¿Por qué van a los grupos? ¿Por qué Next Steps? ¿Por qué hablan de servir? ¿Por qué todo esto de lo que hacen? La respuesta a ese por qué es también un por qué, pero ya no es un por qué como interrogación, es un por qué como respuesta. ¿Estás conmigo, familia? Y cuando respondemos al por qué, es porque lo tenemos bien claros, estamos bien seguros. ¿A cuántos de ustedes han estado entre una plática y se hace una pregunta y tú sabes la respuesta, pero no quieres contestarla porque dices, híjole, y luego si no es, y voy a hacer un oso ahí? Si estás conmigo y sabes la respuesta a ello, pero dices, híjole, es que si respondo que era Pablo y no era Pedro, pero yo creo que será Pablo, y te atreves así como que esa incertidumbre te hace no accionar. Y yo creo que cuando la iglesia empieza a tener incertidumbre del por qué existimos, es cuando dejamos de accionar. Cuando el por qué empieza a ser tenebroso, es al decir, no el por qué de la pregunta, sino el por qué de la respuesta. El por qué de la respuesta, cuando empieza a ser tenebroso, empieza a oscurecerse, empieza a ser un poco pañoso, es ahí cuando dejamos de accionar en la razón por la cual fuimos llamados. Tú y yo fuimos llamados y creados con un propósito, una meta. Fuimos creados con un porqué en la vida, no un porqué de interrogación, sino un porqué de respuesta. Mira, quiero que sepas esto, familias. Ustedes son la respuesta de los problemas de la humanidad. Come on. Ustedes son la respuesta de lo que es las preguntas que el mundo está teniendo. Ustedes son la solución. La iglesia no es una organización y un club social que nos juntamos a tomar café y pan de la chapa y pasar un buen tiempo. Muy aparte de eso, nosotros somos la organización poderosa que representamos a Dios, porque no te acuerdas, nosotros somos embajadores de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros somos la respuesta de la pregunta de la humanidad. Muchos están viendo hacia los políticos y hacia el gobierno, y está bien, nuestra responsabilidad es orar por el gobierno, los que están en eminencia, los que están en autoridad, pero la solución no viene de allí, hermana Juanita. La solución viene de la iglesia, porque no te acuerdas lo que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no estés ahí haciendo nada, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nosotros somos la luz que alumbra en medio de una tiniebla de confusión, la tiniebla de desorientación, las tinieblas de ansiedad, las tinieblas de pánico. Tú y yo somos la luz que desplaza, somos la luz, familia, que elimina las tinieblas que están sobre la tierra. Y es por eso que es tiempo de levantarnos y resplandecer. Pero no podemos levantarnos y resplandecer si no estamos conscientes del por qué. Es al decir, la respuesta de el por qué. Y es por eso que quiero llevarte hoy una escritura muy larga. Vamos a leer bastante hoy, esta mañana, porque yo sé que no has leído desde el huracán Katrina. Desde el huracán Katrina, que no agarra la Biblia. Bueno, vamos a leer esta mañana muchos versos, pero vamos a hacerlo viendo una historia donde Jesús se encuentra platicando, hablando tres diferentes historias para cambiar la mentalidad de sus seguidores. Él tiene dos audiencias, tiene los discípulos y tiene los religiosos, y empieza hablando de esta manera. Dice por ahí, antes de que Jesús dé la historia, nos da un poquito de contexto y nos dice: muchos recaudadores de impuestos
impuestos y pecadores, recaudadores de impuestos y pecadores, se acercaban a Jesús para oírle. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron ¿a qué? ¿A qué se pusieron a hacer? A murmurar. ¿Sabía usted que la palabra murmurar en el griego está enlazada con la palabra lepra? Es al decir que la murmuración produce en sí lepra espiritual. ¿Se acuerda cuando Aarón y María murmuraron contra Moisés y inmediatamente lo que se manifestó fue lepra y detuvo al pueblo? Bueno, estos pueblos, estas personas, los religiosos, si lo puede decir así, empezaron a murmurar. Este hombre recibe los pecadores y come con ellos. Él entonces contó esta parábola. Me encanta porque Jesús, aunque no te escuche lo que tú estás diciendo, Él sabe lo que tú estás también pensando. Y Jesús, aunque no estaba en la conversación, me encanta porque Él dice: ¿sabes qué les voy a responder a estos desgraciados infelices? Sirven para nada. Ahí les va una historia. Y les contaba una historia ahí como que leve, ¿no? Para que ellos pudieran sacudirse. Y empieza la primera historia, es supongamos. Diga conmigo, supongamos. Es al decir, esto no debe de ser normal. Pero bueno, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va y busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros y vuelve a casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: ¿qué cosa? Alégrense conmigo. Dile que está a tu lado: alégrate conmigo. Y luego dile tú: pues alégrate primero, dile. Alégrate conmigo. Dice: ya encontré la oveja que se me había perdido. Les dijo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan, ¿qué cosa? Arrepentirse. Y luego sigue otra historia, dice: o supongamos, otra vez esa palabra supongamos es al decir, no debe de ser así, pero bueno, vamos a decir que si fuere de esta manera. Supongamos que una mujer tiene 10 dracmas o 10 monedas de plata y pierde una. Las 10 dracmas era al decir una doncella que se está por casar. No puede casarse si pierde una de esas dracmas. Se requerían las 10 dracmas para poder ella casarse. Si una joven no tiene las 10 dracmas, aunque tenga 99, si le falta una, no puede entrar al casamiento con el marido. Dice: vamos a suponer, porque no es correcto que se pierde, pero supongamos que la mujer tiene 10 dracmas de plata y pierde una. No enciende la lámpara. ¿Cómo estaba la lámpara? Apagada. No barre la casa. ¿Cómo estaba la casa? Desordenada. Y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense. Diga otra vez: alégrense conmigo. Dile que está a tu lado: alégrate conmigo. Y luego respóndele tú: alégrate primero. Ya encontré la moneda que me había perdido. Les digo que así mismo se alegrarán los ángeles de Dios por un pecador que ¿qué? Y luego va la tercera historia y dice: un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí bebió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino un gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanto hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daba a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. Diga conmigo: recapacitó. Y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre? Se dijo él mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti y no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus siervos.
Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco que se me llame tu hijo. Pero al padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirle, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el tierno, el becerro, por decir, más gordo, y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer la fiesta. Pero dentro de esta historia dice algo, y con esto cerramos. Mientras tanto, el hijo mayor, diga conmigo, el hijo mayor, estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó que había música y danza, porque tiene que haber ruido, saber que hay fiesta. Entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó qué pasaba. Tu hermano ha llegado, le respondió, y tu papá ha matado el becerro más gordo para que lo ha recobrado sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que entrara. Pero él contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás, papá. Ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega Jesse. Pero llega Mateo. Pero llega Junior, pero llega tu hijo, pero llega ese tu hijo que ha despifarrado tu fortuna con prostitutas y has matado en su honor el becerro más gordo. Le dice el padre: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque... No, mi hijo, dice, porque tu hermano, porque tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Familia, quiero decirte esta mañana, este día, en los próximos 25 minutos que me restan, yo quiero decirte que muchos de nosotros que estamos acá este día hemos pasado momentos difíciles en nuestras vidas. Hemos pasado por presión en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. Hemos pasado por situaciones difíciles en nuestro diario caminar. Hay veces que no entiendes el porqué de la presión de la vida. Hay veces que no entiendes el por qué te está pasando esto o aquello, y quieres salir corriendo de los problemas y de las circunstancias de la vida. En estas últimas temporadas, quizás tu matrimonio estuvo bajo presión. Quizás la forma en cómo estaban creciendo tus hijos y se te estaban revelando, estabas bajo presión. A lo mejor tu negocio pasó por un proceso y podías sentir la presión. Quizás en el liderazgo sentías la presión de que tus líderes, esto no está bien, aquello tampoco, y empiezas a sentir la presión de todas las cosas. Habrá alguien acá que puede levantar su mano y decirme: pastor, si es cierto, las temporadas pasadas como han sido pesadas. He sentido la presión que me roba el sueño. No sé si dejar este mugre viejo que parece el diablo mismo. No sé si seguir aguantando. No sé si ya romper la toalla. No sé si rendirme. No sé si seguir peleándola. ¿Valerá la pena seguir peleando? Y como que esta presión no la llegas a entender. Pero quiero que sepas el porqué detrás de esa presión. Toda esa presión solamente te está edificando para un testimonio grandioso. Esa presión que estás pasando no lo puedes entender en el proceso, pero está provocando algo en tu vida. Te está ensanchando, te está haciendo crecer, te está haciendo madurar. Yo quiero que tomes 5 segundos y le des gracias a Dios por la presión de las temporadas pasadas. Esas veces que le llamabas a tu mamá, a tus amigos, que le llamabas al anciano de la iglesia y le decías: es que no sé qué hacer. Otra vez la burra, el maíz, otra vez la situación, no sé qué hacer, ya no quiero caminar, quiero rendirme. Es que quizás si me cambio de iglesia, a lo mejor si ya no estamos en esta ciudad, las cosas pueden cambiar. Pero te vengo a decir algo, familia: detrás de la escena Dios está orquestando las piezas. Dios está diciendo: no te preocupes,
golpes, te puse en el fuego para purificarte, te puse en el proceso para hacerte fuerte, te puse en el proceso para enseñarte paciencia, tenacidad, para hacerte más fuerte que tus adversarios. Cuando salgas de esta prueba, vas a salir fuerte y vas a salir poderoso y vas a hacer un testimonio y vas a decirle al diablo: diablo, ¿te acuerdas de mí? Yo soy el que estaba tirado, yo soy el que se andaba rindiendo, yo soy el que parecía que no iba a revivir, pero mira lo que ha hecho Dios. Ahora vengo para decirle a la gente: si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo. Pablo dice a la iglesia de Corintios: porque esta leve tribulación, como momentánea. Esta leve tribulación, ¿qué tipo de tribulación? Leve, momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno, ¿qué cosa? Peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven, o las cosas que se ven, son temporales, pero las que no se ven son eternas. La presión de las temporadas pasadas, familia, te ha causado a ti poder ser distinto y diferente. Te está haciendo fuerte y poderoso. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque es la presión la que nos está Dios utilizando para poder nosotros no olvidar y funcionar y servir en el por qué nosotros existimos. En Promised Land existimos para que las personas tengan un encuentro con Cristo. Existimos para poder cumplir la pasión, el deseo apasionado, el deseo ardiente del corazón del Padre, de estar rodeado de personas. Me encantan los grupos pequeños, porque los grupos pequeños existen para reunir a las personas. ¿Por qué queremos reunir a las personas? Porque ese es el corazón del Padre. El porqué de los grupos pequeños, el porqué de reunirnos los domingos, es porque el Padre quiere estar rodeado de personas quebrantadas, fracturadas, fragmentadas. Quiere estar rodeado de los imperfectos. Por eso en cada cosa que nosotros hacemos, lo hacemos del porqué y no para un qué. No lo hacemos, no nos enfocamos en el qué, lo hacemos porque hay una razón, hay un motivo. La forma en que predicamos en esta casa, el por qué estamos reunidos en este centro cívico, el por qué oramos en línea y queremos tener reuniones en línea también, el porqué de los grupos pequeños en los hogares. ¿Sabes por qué? Porque queremos cumplir el corazón de nuestro Dios, de que el perdido pueda conocer el amor del Padre, que es agresivo, el amor del Padre que es constante, que no toma no por respuesta, porque ese es el deseo del Padre, que la gente lo pueda conocer a Él. No conocer una religión, no conocer una denominación, no conocer lo que es una rutina, no, que conozcan al Dios verdadero, al Dios que te ama, al Dios que te perdona, al Dios que te levanta. Y es aquí donde podemos ver que Jesús se encuentra con unos líderes que están preguntándole a los discípulos: ¿por qué Jesús come con los pecadores? Refiriéndose que Jesús está sentado con la gente más vil de aquella época. Y qué tremendo es, ¿no, familia? Jesús se estaba reuniendo con ellos porque Él tenía una misión para con ellos, pero los religiosos lo estaban juzgando por con quién se junta. Es curioso cómo los religiosos, no de esta iglesia, los de la otra iglesia, cómo te pueden juzgar nomás porque te juntas con el borracho, el adúltero, el homosexual, y dicen: oye, ten cuidado porque ya haces costumbritos medio raros. Estos hombres religiosos que estaban juzgando a Jesús porque Él se juntaba con los pecadores. Pero ¿sabes una cosa? Jesús tenía una misión con ellos. Me encanta lo que dice el Señor a través del profeta: conviértanse en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es importante, familia, que nosotros lleguemos a entender que hay un motivo, hay un porqué. Jesús escuchó lo que estaban diciendo y se acerca con ellos y les empieza a hablar una historia tras otra, tras otra. Les habló 3 historias y la primera historia empieza acerca de 100 ovejas, que un pastor tenía 100 ovejas y cuando las empezó a contar al fin del día, dice que le faltaba una estaba perdida, y dice que dejó las 99 y se fue a buscar aquella una hasta que la encontró. Y luego me encanta lo que dice: cuando la encontró, dice, se gozó, hizo fiesta. Y luego Jesús dice: así
Así dice, así es esto. Así hay celebración, hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús les está diciendo, les está contestando el por qué con un por qué. Les está contestando por qué se junta Él con los pecadores. Jesús dice, porque hay fiesta en el cielo cuando uno de ellos se salva. No hay fiesta, note que no hay fiesta en el cielo cuando cantamos nuestra canción favorita. No hay fiesta en el cielo cuando hacemos nuestra conferencia más grande. No hay fiesta en el cielo cuando el café está bien, está súper y las galletas están de la mejor. No hay fiesta en el cielo cuando abrimos otro lugar y ya tenemos otro local. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Todo gira no alrededor de nosotros, todo gira alrededor de aquel que no conoce a Dios. Y Jesús les está respondiendo el porqué. Cuando una persona es salva, dice, cuando una persona se salva, es lo que alegra el corazón de Dios. Y yo quiero decirte, quizás muchas de las veces, familia, nos preocupamos tanto venir a la casa de Dios, pero yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú trajiste a alguien que no conoce a Dios a la casa para alegrar el corazón del Padre? Porque la reunión esta, ¿sabes qué? No sirve para nada si solamente estamos nosotros los que ya somos salvos, Jesús quien es el Dios, pero no hay ningún pecador en esta casa. Jesús dijo, es que a mí lo que alegra mi corazón no es estar con las 99, es estar con la una que no está en la casa. Come on, somebody. Eso es lo que a mí me alegra. Me alegra, dice el Señor, cuando un pecador se arrepiente, no cuando 99 están cantando en sonido y que parece un coro angelical, no cuando están cantando su kumbaya y todo está perfecto. No, me alegra cuando el tatuado, el que anoche se tomó hasta la última copa y esta mañana está sentado ahí con el dolor de cabeza y lo podemos juzgar y decir, oye, pero ese anoche allá andaba en Docs y anoche andaba allá andaba por acá y por allá, pero sin embargo el hecho que está aquí y tú puedes estar juzgando, papá Dios está diciendo, esto me alegra, esto me goza. Mi enfoque, el por qué yo me junto con ellos, es porque esa es mi misión. Come on, somebody. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tal cosa? La segunda historia es la historia de las 10 dracmas. Y en las 10 dracmas donde dice, supongamos que una mujer tiene 10 dracmas y pierde una. No limpia la casa, prende la luz, limpia la casa hasta encontrarla. Es decir, la segunda historia está hablando de algo que se perdió y causa una desesperación. Es como cuando ya vas al trabajo y entras a las 8 y son las 7:45 y las llaves de la camioneta no las encuentras. Y deja tu cónyuge bien sentado ahí tomándose su café, y tú, si te estás riendo, lo has vivido. Ándale, y no vas a estar sentadota, ayúdame a encontrar las llaves. Y nada que las traías en las manos. A nosotros nos pasa bien seguido en mi casa. Y hay veces algo, dice mi esposa, no sé dónde las dejé. Yo siempre tengo el costumbre de, cuando yo manejo, tan pronto entro a la casa, me saco las llaves y las tengo que colgar en el mismo lugar. Esa mañana me decía mi esposa, mi hijo, ¿dónde están las llaves de la camioneta? Le dije, ay, me encanta que me preguntes. Donde siempre las pongo, mija. Y ella decía, muy bien. Hay veces que no sabemos dónde están las llaves y me dice mi esposa, no las encuentro, y busca la bolsa y no las encuentra y dice, ten, llévate la bolsa. Y ahí voy con la bolsa de ella. Me bajo a H-E-B, pues me tengo que bajar con la bolsa. Si un día me miran caminando con una bolsa de mujer, ya saben por qué, familia. Lo que Jesús está diciendo en esta historia es, ¿cuándo fue la última vez que sentiste la ansiedad por el hijo de una persona que no está en la casa? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la desesperación que siente Dios por alguien que no está en la casa? Hoy en la misma fila que tú estás sentado, puede ser que hay alguien que está desesperado por su marido, por su hijo, que tiene tantos problemas y no sabe qué hacer y está consumiendo su vida en lo que es el uso del alcohol, y nosotros aquí muy cómodos cantando y
adorando, pero te vengo a decir este día: ¿cuándo fue la última vez que tú te desesperaste, que sentiste ansiedad por alguien que no está en esta casa? ¿Cuándo sentiste la última vez que no podías ni dormir por la casa del vecino, en decir: Señor, no sé qué está pasando, pero el Espíritu Santo te está inquietando? Yo creo que así es lo que hace Dios. Está volteando la casa, está volcando la ciudad con las patas para arriba, está volcando todo lo que está en el medio en búsqueda de esa moneda. Y el Señor dice: lo que yo quiero de una iglesia es una iglesia que esté en desesperación y con ansiedad por alcanzar a aquel perdido, a aquella otra persona, y no parar hasta encontrarlo. Eso es lo que Jesús tiene. Y nosotros podemos estar muy cómodos, muy a gustos, gracias, aquí pasando un tiempo bien cool y bien nice. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste la ansiedad? Y la tercera historia termina hablando de un hombre que tenía 2 hijos. Y dice que estos 2 hijos le pidieron su herencia y se los dio a los 2. Y dice que uno se fue lejos, vivió perdidamente. Allá dice que cuando se le acabó el dinero, dice que buscó un trabajo, y fue un trabajo muy humillante, porque para un judío trabajar con cerdos es de humillación. Y sabes que agarró ese trabajo, y dice que cuando él encontró el trabajo, porque así es Dios, aun cuando andas bien perdido, Dios en su misericordia como quiera te bendice. Así es lo bueno de Dios, hermana Nicole, que aún andando tan extraviado de la verdad y viviendo perdidamente, aún así Dios tiene misericordia. No creas que tienes trabajo nomás porque eres muy buena persona. No, es que por la misericordia del Señor, dijo Adriana, no hemos sido consumidos, porque nunca recayeron sus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. No es por chuli bien peinado, papá, es porque Dios es bueno. No es por de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tuvo misericordia. Y aún habiendo vivido perdidamente, Dios tiene misericordia y le abre una puerta de oportunidad. Agarra un trabajo, y en ese trabajo, familia, empieza a bajar hasta lo más bajo, hasta que un día recapacita y dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Ay, te debo decir algo: cuando te acuerdas quién es tu padre, es cuando puedes mejorar tu condición. Tu condición nunca va a cambiar hasta que no te acuerdes quién es tu padre. Y este hombre hizo una carta y le dijo: papá, lamento haber pecado contra ti, he pecado contra ti, te traje deshonra, y todo ese dinero que me diste lo gasté en todo tipo de cosas que no debería haber gastado. Prometo que no te lo voy a devolver. Voy a trabajar hasta pagarte el último centavo. Voy a trabajar hasta acabarme las fuerzas. Si no tienes que llamarme hijo, no tengo que cenar a la mesa contigo. Sé que no soy digno, sé que no lo merezco, sé que no soy lo suficientemente bueno. Y el padre, en medio de ello, lo interrumpe y le dice a los siervos: pronto traigan el carnero, traigan aquel becerro que les había dicho, pronto traigan el anillo, pronto traigan el casado, pronto traigan la ropa y vístanlo, porque este hijo estaba muerto y ahora lo he encontrado. Tengo 10 minutos. Tengo 10 minutos. 3 historias, dijo Jesús. Pero si notas, las primeras 2 son historias muy cortas. La otra está más elaborada. La otra está más como que más clara. La tercera, la última, es como que es la más clara. ¿Qué si las primeras 2 se refería a los 2 hijos de la tercera historia? ¿Qué si las primeras 2 historias, las 100 ovejas y las 10 dracmas, qué si estas 2 historias se estaba enfocando a la tercera historia de los 2 hijos? Puede ser. Puede ser que la primera historia de la oveja que se perdió y que el padre no se dio cuenta hasta que contaba las 99, puede ser que se refería, número 1, al hijo que se perdió fuera de la casa. A lo mejor puede ser, Mori, que se estaba refiriendo de las ovejas, de las 100 ovejas, se estaba refiriendo del hijo menor que se perdió fuera de la casa. Una oveja que se apartó fuera de la casa. Una oveja que quizás un día estuvo en la casa, pero se alejó poco a poco de la casa, viviendo una vida perdida fuera de la casa.
Que si la primera historia nos está diciendo que hay personas entre nosotros que Jesús dice, yo quiero que ustedes entiendan el porqué. El porqué es los que se perdieron fuera de la casa. El primer hijo, ¿sabes dónde se perdió? Se perdió fuera de la casa. ¿Y cómo es que nos perdemos fuera de la casa? Mateo capítulo 13 verso 19 nos da la interpretación de el sembrador que salió a sembrar, y Jesús nos da la interpretación de esa parábola del sembrador y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y lo arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, dice, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Luego dice, tropieza. Luego dice, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero luego el trabajo y las promociones, y no es que hay mucho trabajo, es que quiero acabar de pagar el carro y la casa, el afán de la vida los engaña, y las riquezas de la vida los engañan, ahogan la palabra, y dice, y entonces es cuando se van. ¿Quiénes son los que se pierden? Hay personas que se pierden, familia, y ¿sabes por qué se pierden? Una, porque no entienden lo que está pasando. Es que yo no entendía que eso era malo, y fácil se van apartando de la casa. Hay otros que se apartan de la casa, ¿sabes por qué? Simplemente porque no hay raíz, fundamento en sus vidas, y cualquier prueba y lucha que vienen a ellos, dices que ya me siento bien desanimado. Tengo 3 meses sirviendo y no me han dado descanso. Y luego le dan descanso y dice, tengo 3 meses y nadie me ha hablado a servir. Oh, chiva, hombre, ¿quién los entiende, hombre? O te sientes usado porque te usan, o te sientes menospreciado porque no te usan. Y nosotros como líderes decimos, híjole, ¿qué hacemos? El problema no es eso, no es la carga y no es la responsabilidad. El problema es que cuando no hay fundamento, fácilmente nos podemos ir apartando de lo que es la casa del Padre, no más porque nos olvidamos del gran porqué. Hay otras personas que se pueden apartar de la casa simplemente porque hay un tropiezo en sus vidas. ¿Y qué es lo que causa el tropiezo en sus vidas? El afán. El afán, a veces nos podemos afanar tanto en la vida, trabajando mucho, que ya no tenemos tiempo para Dios. Oye, es que ya es un torneo tras otro torneo, y tengo otro torneo, y los niños en otro torneo, y luego yo tengo una caminata, y luego después tengo una corrida, y después el diablo te trae a corrida, ya no sabes ni para dónde correrle. I'm just saying. ¿Qué es lo que está pasando? Nos afanamos tanto en cosas que nos olvidamos del por qué yo existo. Nos empezamos a olvidar del por qué yo estoy aquí, por qué Jesús me salvó, y poco a poco me voy apartando de la casa. El afán de la vida, las riquezas de la vida, el querer prosperar por nosotros mismos nos empieza a apartar. El por qué, familia, siempre te va a ayudar a mantenerte firme en la casa del Señor. El por qué siempre te va a ayudar a mantenerte firme, existiendo con un motivo y una razón que le da sentido en tu vida. La primera persona, la primera historia de los 100 ovejas, ¿a quién se refería? Al hijo que se perdió fuera de la casa. Pero luego nos habla de la segunda historia. Y la segunda historia, que habla de las 10 dracmas, ¿a quién se refiere? Número 2, se refiere al hijo que se perdió dentro de la casa. Porque solo hablamos del hijo pródigo que se perdió y vivió con las prostitutas y los alcohólicos, y allá anduvo bien perdido allá en Fort Worth, creo que allá fue, por allí, ahí en esa área. Por ahí anda mi hijo bien perdido. Y nomás nos enfocamos del hijo que se perdió fuera del río. Pero ¿qué de los que se están perdiendo dentro de la casa? ¿Qué de los que dentro de la casa se olvidaron, Mori, del por qué hacen lo que hacen? I knew there wasn't going to be an amen. Dice que la moneda se perdió. La oveja se perdió fuera del redil, pero la moneda, Ismael, se perdió dentro de la casa. Y no debería haberse perdido, pero supongamos. ¿Y qué si muchos de nosotros estamos aquí, pero nos hemos perdido en lo que dijo el hijo mayor?
Yo trabajo bastante, yo hago mucho, pero no llevaba una relación con el Padre. My God, this is good stuff. Porque pensó que la relación Araceli tenía que ver con las acciones y lo que debía de hacer, cuando eso es muy aparte. El yo predicar no es mi relación con Jesús, es mi por qué yo existo. Pero mi relación con Jesús es mi combustible para yo hacer el qué de lo que existo. ¿Estás acá conmigo, familia? ¿Y qué si esta dracma que se perdió es el hijo mayor que estaba dentro de la casa, pero también se perdió? Porque hubo un hijo que se perdió dentro de la casa. La primera historia, en los 99, se perdió el hijo fuera de la casa. La segunda historia es la mujer que se perdió la moneda, pero dentro de la casa. Y te voy a decir esto. La historia nos dice que este hijo, dice que cuando llegó y escuchó la fiesta, este hijo lo primero que hace es empieza a condenar y empieza a murmurar contra el hijo que se le estaba festejando. ¿Sabes qué me di cuenta yo ahí? Que el que se pierde en la casa rápidamente dice: pero ¿por qué ellos y yo no? Pero ¿por qué si yo siempre he servido y yo siempre he estado aquí y yo siempre? Pero llega uno nuevo y se olvidan de todo lo que uno hace. ¿Qué si te estás perdiendo dentro de la casa y no te estás dando cuenta? Y dice palabra del Señor, dice que el padre le estaba diciendo al hijo, pero el hijo estaba condenando, murmurando, y no podía entrar. Le decía: mira, ven, vamos a entrar a la fiesta. Le rogaba, Carla, le estaba rogando. Es como decir: ándale, vamos a Next Steps, hombre, ándale, vamos a servir. No, es que yo ya pasé por una lucha bien difícil, ¿no? Es que ahí son bien tremendos. No, mira, yo aquí yo estoy bien, gozándome la presencia. Pero ¿qué si te perdiste dentro de la casa y no te diste cuenta? Dice la palabra del Señor que el hijo menor estaba allí siendo celebrado, pero lo que pasa es que el hijo mayor está perdido. Porque se apagó la lámpara. Lo primero que hace es se prende la lámpara para encontrar aquello valioso. A lo mejor esta mañana se ha apagado la visión de Promised Land en ti. A lo mejor porque ha llegado un caos en tu vida y un desorden, porque dice que empezó a barrer la casa. Hay desorden, hay falta de comunicación. La palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando Dios empezó a hablar, la tierra se empezó a ordenar. A lo mejor hay falta de comunicación, a lo mejor hay falta de claridad, a lo mejor hay falta de revelación. Pero sí te voy a decir una cosa: el hijo menor que se perdió afuera es igual como el hijo mayor que se perdió adentro. Y muchos de nosotros nos hemos perdido dentro de la casa, y tu actitud lo empieza a mostrar cuando empezamos a juzgar con lo que se hace, cómo se hace, y empezamos a condenar. Yo te traigo noticias, lo que dice Juan acerca de Jesús, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y yo quiero decirte este día: Dios está volcando la ciudad, está pateando la religión, está moviendo el juicio y está moviendo tradiciones, está sacudiendo a las generaciones y todo lo más. ¿Por qué? Porque anda buscando aquel perdido. El problema es que quizá los que estamos en casa nos hemos perdido dentro de la casa, y algo que fue con toda la intención de ser para salvar al mundo se ha convertido como en una zona de confort, así como en aquel tiempo de los yates. Los yates, ¿sabe por qué existían los yates al principio? Un grupo de hombres ricos que tenían yates, ¿sabes para qué lo usaban? Lo usaban para poder ir a lo profundo de la mar, donde había una necesidad, donde alguien se había extraviado, donde alguien estaba teniendo problemas. Estos yates, estos hombres ricos iban y salvaban a esas personas. Pero donde acá estos hombres ricos empezaron a poner sus yates a lo que es la orilla, a la ribera del mar. Las pusieron a lo que es a la ribera, y ahí empezaron a convertir sus yates en lugares de fiestas,
fiestas, ahí empezaban a hacer celebraciones y se empezaron a olvidar de sus objetivos primordial, de por qué existían los jazz. Y así siento que la iglesia puede suceder cuando nos convertimos en el hijo mayor que se pierde en la casa. Estamos buscando un club social, a ver quién es amigo de quién, y a ver quién me habla y quién no me habla, y a ver quién me aplaude. Yo te voy a decir una cosa: no tenemos tiempo para aplaudir y celebrar a nadie. Aquí estamos en una misión de alcanzar al perdido, de salvar al pecador, que el adúltero venga a conocer a Jesús, que el fornicario venga a ser perdonado, que el homosexual se entienda que hay aceptación en Cristo Jesús. No tenemos tiempo para estar haciendo un club social. Este yate tiene que salir al fondo del mar para salvar al que está extraviado. Pero si nos extraviamos en la casa, el barco que está creado para salvar se ha convertido en un barco seguro en el puerto. Y es aquí donde tenemos que entender una cosa: que tanto los que están fuera como los que estamos dentro tenemos un porqué, familia. Tenemos un porqué. El porqué de ellos es que conozcan a Jesús. El porqué de nosotros es que Jesús pueda ser conocido allá entre aquellos que se perdieron fuera. Yo te pregunto esta mañana: ¿de cuáles eres tú? ¿Del que se perdió fuera de la casa o el que se perdió dentro de la casa? ¿Cuáles de los dos eres tú? ¿Eres la oveja que se perdió fuera o eres la oveja que se perdió dentro? Yo doy gracias a Dios que yo soy el resultado de alguien ser constante, agresivo en estar orando por mí. Porque si no, usted no hubiera tenido un pastor. Pues si hubieras tenido un pastor, pero no tan nice como este. I'm just saying. Glory to God. Praise the Lord. Yo no hubiera estado aquí hoy si hubiera sido por alguien que no se dejó estar cómodo y fue constante hasta que yo tuviera un encuentro con Cristo y mi vida fuera transformada. Yo te pregunto este día: ¿has dejado el porqué? ¿Te has olvidado del porqué? Nos hemos convertido en un yate de riquillos donde lo único que estamos haciendo es haciendo fiestas. ¿O en verdad estamos salvando al perdido? Esta temporada los grupos pequeños, para eso existimos, para ser un yate de personas que están buscando al que está perdido, que venga y se encuentre otra vez en casa. La tercera cosa es esto, y con esto nos vamos: fue el regreso a casa. La historia termina en el regreso a casa, y ese es el enfoque de esas tres historias: el regreso a casa. Ese fue el enfoque de que el hijo mayor como el hijo menor están ambos siendo invitados a que entren a celebrar lo que está sucediendo en la casa. El problema aquí es, Ismael, que se queda en un suspenso aquella historia. ¿Por qué? Porque no sabemos si el hijo mayor entró a celebrar. El padre le estaba rogando y decía: vamos, mi hijo, ándale, vamos a celebrar, entra conmigo. Y no sabemos si entró o no entró. Porque yo te voy a decir una cosa: es más difícil perderte aquí adentro que perderte allá afuera. Es más difícil perderte aquí adentro que perderte allá afuera. Y te vengo a decir, lo único que nos va a ayudar para no perdernos aquí adentro, porque es muy curioso, familia, que podemos vestirnos de cristianos, hablar como cristianos, caminar como cristianos, pero estar tan perdido como el alcohólico y también el adúltero. Estar tan perdido como aquel que no conoce el amor de Dios y el perdón de Dios. Y nos perdimos aquí en la casa porque perdimos el por qué existimos. Yo existo para que las personas tengan un encuentro con Cristo y vivan una vida en victoria. Jesús dice esto: nadie puede venir a mí si no lo atrae al Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En otras palabras, el Padre es el que te va a traer, el Padre es el que te va a despertar. Hubo una fiesta y solo los que no se olvidaron del porqué fueron los que podían entrar a celebrar. Solamente aquellos servidores que sabían dónde estaba el becerro, que sabían dónde estaba el anillo, que sabían dónde estaba la vestimenta, esos son los que sí entraron a la fiesta. Porque aquellos que no olvidan su porqué son los que pueden regresar a la casa. Solo
aquellos que conocen el porqué pueden regresar. Por eso, familia, en Promise Land nuestra visión es la solución al problema. Vamos solamente a predicar la visión. En Promise Land queremos que conozcas a Dios. En Promise Land queremos que tengas una vida victoriosa y plena. En Promise Land queremos que descubras tu propósito y que puedas hacer la diferencia con todos los santos que el Señor ha salvado. Esa es la solución a tu problema. Y cuando no olvidas el porqué, cada vez que vienes a la casa del Señor puedes celebrar al Señor. Cada vez que vienes a la casa del Señor puedes entrar juntamente con los servidores y decir: este domingo es domingo de celebración. ¿Por qué? Porque para esto existimos, para que las personas que no conozcan a Dios a través de nuestro servicio digan: wow, en esa casa hay algo diferente. ¿Y qué es? Es el amor del Padre, es el amor de Dios. Te pregunto una vez más: ¿dónde te estás perdiendo? ¿Te estás perdiendo afuera por los afanes, por las dificultades? ¿Te estás perdiendo aquí adentro por la falta de celebración, de afirmación? Porque pues no te dicen gracias, no te... una tarjetita, hombre, de Starbucks siquiera. We ain't got time for that. We're on a mission. Imagínate que los soldados digan: no, ya no voy a usar la pistola porque tú capitán, y me... nobody got time for that. You better fight the good fight of faith. Imagínese soldaditos así como que: ay, no quiero nada. No, Señor, esto es un asunto de vida o muerte. Eso es un asunto de vida o muerte. Y el corazón del Padre es que todo el Río y Ciudad Acuña conozcan su amor, su grandeza. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En que no te pierdas. Dile a 3 personas a tu alrededor: no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Luego ponte de pie. Porque la conclusión de mi mensaje es esta, familia. La conclusión de mi mensaje es esta: que te puedes perder por las cosas que el mundo está ofreciéndote. Y no solamente los vicios. A veces es el afán de querer tener más. A veces es el afán de estar tan ajetrado y con tantas obligaciones y responsabilidades, pero sin darnos cuenta nos estamos perdiendo. Y dices: no, pero yo con Dios, o sea, no, yo todavía oramos, y aquí en la casa mi esposa y yo, y cantamos y aplaudimos las manos, y un culto de hoy va a ser maravilloso, y gloria a Dios, si no estás en la casa con los demás en la celebración, es que te estás perdiendo. Y puede ser por los afanes de la vida, pero también puede ser que estamos dentro de la casa y también nos estamos perdiendo. Cuando sientes que tu vida se amarga porque no te ponen atención, porque trajiste una buena idea y ni la tomaron en cuenta, y te sales así con tu carpetita así como que: no, pues no quisieron. Es que no, pero llega los Ventacurs, y cuidado, como tienen lana ellos, sí, todo lo que ellos digan a ellos sí les hacen caso. Te estás perdiendo en la casa y no te das cuenta. Te estás perdiendo dentro de la casa y no te das cuenta. Y cuando venimos al regreso, cuando regresamos a casa, se nota en tu celebración. ¿Cómo tú puedes celebrar? ¿Cómo celebras? El hijo, hermano Ubaldo, no sabemos si entró a la fiesta o no. Lo que sí sé es que los que nunca olvidaron el porqué estaban dentro de la fiesta y estaban celebrando lo que papá estaba celebrando. Dile a 3 personas: no olvides tu porqué. Dile: no olvides tu porqué. No olvides tu porqué. No olvides tu porqué. No olvides tu porqué. Padre, esta mañana venimos delante de tu presencia y te decimos: Señor, aquí estamos.
Ayúdanos, Señor, a estar ciertos, Señor, en nuestro porqué, de no olvidar nuestro porqué, Señor. Que venga, Señor, pruebas, vengan luchas, vengan dificultades. Hoy yo te pido, Señor, que esta iglesia, esta amada iglesia Promised Land, Señor, nunca olvidamos el por qué existimos. Que nunca olvidamos, Señor, que no nos llamaste solamente a construir una casa, que el propósito primordial es las personas que no te conocen. No permitas que yo me pierda, Señor, en el afán de la casa. No me permitas perderme, Señor, en el afán de la vida. Ayúdame a cada día estar consciente del por qué yo existo. Que venga la lucha, y venga la prueba, y venga la adversidad, y venga la dificultad, vengan los retos, los desafíos, se levante el enemigo. Que haya una iglesia en Promise que podemos prevalecer por encima de todo ello, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy, Señor, te digo, acuérdame de mi porqué, acuérdame de mi porqué, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y toda iglesia grita fuertemente: